Bienvenidos una vez más a Presente Bolivia, un espacio de diálogo y análisis. Bolivia atraviesa una crisis institucional y económica un poco compleja. Hoy las carreteras, que son las venas por donde corre la producción, el alimento y el trabajo de los bolivianos, parecen estar constantemente secuestradas por el conflicto político. Para entender el impacto real de esta situación, sobre todo desde la perspectiva del occidente del país y de las nuevas generaciones, hoy nos acompaña Denis Vallejos, joven abogado, orureño, activista y analista político. Denis, bienvenido. Así ¿Cómo es, estás, querido Arturo? Te mando un fuerte abrazo y a todo el equipo de Presente Bolivia. Son tiempos difíciles los que estamos viviendo, pero estamos acá para intercambiar criterios y también para dar algunos puntos de vista que puedan servir de orientación para la audiencia. así es, muchas gracias. Bueno, Denis, quiero empezar por tu tierra, ¿no? Oruro. Por excelencia, Oruro, no olvidemos, es el nudo central del comercio, las importaciones y el transporte pesado en el occidente boliviano, ¿no es cierto? Cuando las carreteras se cierran, Oruro la pasa mal, Oruro se asfixia en primera línea, ¿no? Es desde este margen, me gustaría saber tu análisis, tu opinión al respecto de todo lo que estábamos pasando a día de hoy en territorio nacional, ¿no? Desde tu vivencia y análisis de Oruro, ¿cómo se cuantifica, por ejemplo, el daño real en una región que vive del día a día, del comercio y de las fronteras abiertas cuando el país se paraliza semanas? Bueno, hay que tener en cuenta, ¿no es cierto?, de que dos de las actividades económicas principales que tiene mi departamento, mi región, son el comercio y la minería. Y de manera particular, por ejemplo, en el tema del comercio, pero también ligado al tema de la industria, a la importación y a las exportaciones, te comento que la Cámara de Industrias establecía, por ejemplo, que nuestro departamento y gran parte del país se perdía aproximadamente por día de bloqueo 60 millones de dólares. Es decir, esta crisis, este conflicto que ha sido generado sin ningún tipo de orden reivindicacionista, sino solamente con fines políticos partidarios, le ha costado aproximadamente a los bolivianos y en particular a los lureños alrededor de 1.800 millones de dólares, ¿no? No me refiero directamente, y esto muchas personas piensan que esta plata es del gobierno, esta plata es del Estado, no. Esta plata afecta directamente a aquellas personas que generan economía en nuestra región. Mira, uno de los hechos más emblemáticos es que se suspendió para mediados de mayo la entrada devocional en conmemoración a la declaración de obra maestra de Patrimonio Intangible de la Humanidad del Carnaval de Oruro, ¿no? Se ha suspendido esta actividad que te genera turismo, te genera movimiento económico y muchas otras actividades paralelas se han tenido que ver paralizadas. Y hay que también entender la realidad entre La Paz y Oruro es muy cercana, porque si bien, por ejemplo, La Paz y el Alto tienen una proximidad hacia los puertos peruanos, particularmente el puerto de Chancay, nosotros tenemos una facilidad geográfica para llegar a los puertos de Arica y Iquique. A Dios gracias, no existen muchos conflictos, por ejemplo, en esta ruta, por Pisiga, particularmente Iquique, pero el conflicto interno del país, tenemos una relación con Cochabamba, con Santa Cruz, está afectando no solamente a los comerciantes, a los industriales, a los transportistas y como tal a todos los bolivianos. Tú estabas mencionando que estos bloqueos, estas movilizaciones de sectores sociales tienen un fin político, ¿no es cierto? ¿Cuál es este fin político los cuales están afectando y paralizando el territorio nacional? No, yo creo que todas las movilizaciones tienen fines políticos, ¿no? Porque hablamos de este juego y de los roles de poder, pero precisando en lo que tú mencionas, yo puedo reiterar, es un fin político partidario, ¿no? En el sentido de que es un grupo, y me voy a dirigir a las facciones que conformaban el ya agotado movimiento al socialismo, pero ahí también tú ves una estructura que se autodenomina Evo Pueblo, que no tiene personería jurídica, no tiene presencia, formal dentro de nuestro escenario democrático. Bueno, este movimiento político que se podría asumir como lo más radical del casi extinto movimiento al socialismo, busca entrar justamente en relaciones de poder y derrocar, para mostrar justamente una fuerza que ya no tiene, derrocar a un gobierno legalmente constituido.
esto no hay por dónde perderse. Tú tienes un horizonte que está dirigido justamente por el expresidente prófugo de la justicia, Juan Evo Morales Saima. Pero también hay algunos otros sectores que están ahí involucrados. A veces también se asocia todo con Evo Morales. No nos olvidemos que en las 20 provincias de La Paz hay todavía un legado vigente de la memoria y del actuar que no lo comparto de Felipe Quispe, ¿no? Entonces, Newton Condori busca generar una nueva corriente catarista aymara, corriente que fue descuidada desde el deceso de Felipe Quispe, y trata de generar un segundo frente. Pero evidentemente el grueso de este conflicto y de los movilizados es manejado por gente vinculada a Evo Morales. Eh, Querido Denis, no olvidemos también que en Bolivia el 80% de la población boliviana eh, se bate en la economía informal, ¿no es cierto? Son cuentapropistas. El político que instruye un bloqueo tiene el sueldo y la alacena asegurados, por ejemplo. Si hablamos de las caseritas del mercado, el transportista que está varado en la carretera, que no puede avanzar por el tema de los bloqueos, ¿no? ¿No se ha convertido el bloqueo en la medida más antipopular y destructiva contra la gente humilde, por ejemplo, que los bloqueadores dicen defender? Bueno, también hay que recordar, ¿no?, que antes de la llegada del movimiento al socialismo al poder, la informalidad en la población económicamente activa llegaba prácticamente al 70%, inclusive 65%. Mira, el resultado de 20 años, y aquí hay que ser claros, ¿no? Porque tratan los evistas de dividir el gobierno de Evo Morales con el de Áñez y con el de Luis Arce Catacora. Hay que rayar una línea en común. Evo Morales gobernó 14 años con abusos, con arbitrariedades, sí. Pisoteando la Constitución, sí. Cuando estuvo Yanine Áñez en el gobierno, sí, porque Yanine Áñez tuvo el gobierno, pero no tuvo el poder. No te olvides que el Parlamento tenía 2/3 del MAS, todos eran evistas. Y luego, dentro del gobierno de Luis Arce Catacora, siguió vigente la fuerza de Evo Morales, porque no nos olvidemos que Luis Arce Catacora es una imposición de Evo Morales, porque el candidato presidencial era en ese entonces David Choquehuanca, no era Luis Arce Catacora, y el vicepresidente era en ese entonces Andrónico Rodríguez. Entonces, ¿por qué hago una mención a todo esto? Porque estos 20 años sí son en gran medida responsabilidad de este prófugo de la justicia. Ha subido la actividad informal en nuestro país, eso es evidente, porque han existido periodos de bonanza económica que no se han sabido aprovechar de manera oportuna, no se ha generado reinversión, no se ha diversificado la economía, y es por eso que muchas personas han tenido que convertirse en lo que comúnmente llamamos en cuentapropistas. Tú mencionabas un 80%, Fundación Jubileo hablaba de un 85%, otras instituciones hablan de un 90%, pero es terrible, ¿no? Estás hablando de 85, 80, 90% de personas que no reciben ningún beneficio de acuerdo a la Ley General del Trabajo. Ves personas que tienen una crisis de representación política y social, porque la COP buscaba en su momento, me refiero antes del 52, cuando se empezó a articular el movimiento obrero, buscar ser un ente de representación de estos grupos que son sindicalizados. Pero ahora los contextos han ido cambiando. Y tú bien lo decías, ¿no? Para algunos ha sido fácil bloquear teniendo un sueldo seguro. El caso de Mario Argollo, que se ha demostrado que gana más de 47,000 bolivianos, y otros dirigentes que están prácticamente recibiendo dietas, porque ya no es un sueldo, es una dieta, como si fueran parlamentarios de 30,000 bolivianos, 20,000 bolivianos. Y es evidente una medida criminal que afecta, y esto también hay que recalcar, la medida no solamente afecta a las personas que están en el comercio informal o afectan a los transportistas, no, afectan a emprendedores, afectan a profesionales independientes, afectan a personas que todavía están apostando por invertir en nuestro país. Porque si bien tenemos una parte de la población económicamente activa que mueve lo que es la microeconomía, existen personas que también están apostando en conocimiento, en permanencia, en turismo, están apostando en gastronomía, están apostando en muchas cosas, pero que lamentablemente este país no les da garantías. Lo más seguro es que después de este conflicto se resuelva en una semana, o se resuelva en un mes, o se resuelva el día de mañana mismo. Las consecuencias van a ser catastróficas. Yo creo que va a seguir existiendo una fuga de talentos, una fuga de capital,
Y lamentablemente muchos bolivianos seguirán viviendo una diáspora abandonando su tierra. Me gustó mucho el tema que mencionaste. Afectan a emprendedores, afectan a empresas, afecta efectivamente al desarrollo económico de la nación, ¿no? Eh, es lamentable, yo te comento, como todos saben, a día de hoy, a la fecha de 7 de junio, ya son 38 días que el departamento de La Paz, la ciudad del Alto, la ciudad de La Paz, estamos cercados. Estamos cercados por estos gobiernos y estos grupos movilizados, los cuales hemos podido constatar esta afectación económica justamente a las pequeñas empresas. Y no solo a las pequeñas empresas, hasta las empresas ya, a las grandes empresas. Estamos hablando, por ejemplo, de Pollos Copacabana, una empresa bastante grande de comida rápida, la cual tuvo que cerrar sus puertas en nuestra ciudad por el tema de que no hay abastecimiento de alimentación, hay escasez de alimentos, de productos y obviamente pollo, ¿no es cierto? Pero al igual que estas empresas grandes, los pequeños emprendedores, como tú mencionabas, aquellas personas que han abierto hace 3 meses, 4 meses, recientemente sus negocios, lo tuvieron que forzosamente cerrar a causa de estos bloqueos, ¿no es cierto? Acá podemos constatar que la Central Obrera Boliviana, la Federación Tupac Katari, entre otras más, entre otros grupos de organizaciones que se están sumando a estos bloqueos, están afectando más que al gobierno a la misma población boliviana, ¿no es cierto? Y ahí es la gran incógnita que la gente se pregunta. Dicen estos sectores, o por lo menos la COP, ser la representación del pueblo boliviano, y cómo la representación del pueblo boliviano está afectando y amedrentando a la misma población boliviana, ¿no es cierto? Ahí yo te consulto, Denis, ¿qué crees que realmente busca la población, la gente boliviana, la gente de a pie en estos momentos? ¿Buscará orden, paz y trabajo? ¿O por otro lado realmente buscará y se sumará a la petición de la renuncia del presidente Rodrigo Paz? Yo creo que la gente busca Dios, patria, familia y libertad, ¿no? O sea, yo creo que Bolivia es un país de creencias religiosas muy profundas, no solamente católicas, tenemos un credo. No te olvides que nuestras principales actividades culturales están movidas por influencias patronales de diversas religiones, ¿no? O sea, hay una fuerte conexión con lo espiritual. Cuando hablamos de patria, la gente quiere ser parte de Bolivia, ¿no? Pero Bolivia todavía, y algún momento lo hablábamos contigo, todavía está en un proceso de recomposición, de construcción de su identidad nacional. Somos una nación joven. Cuando hablamos de familia, estamos hablando justamente del derecho que tiene cualquier boliviano de poder consolidar su proyecto de vida, ¿no? De casarse, de tener hijos. Aunque también hay que entender que las familias son diversas en esta actualidad. Familia es una madre con sus dos guaguas, familia es un nieto con sus abuelos. O sea, hay diversos tipos de familias. Y lo más importante, libertad, ¿no? De un tiempo a esta parte la ciudadanía no quiere ni que el movimiento social, ni que el sindicato, pero también el gobierno ni los políticos se metan en sus decisiones. Y esto va más allá de solamente una consigna liberal o libertaria, ¿no? Las personas quieren desarrollarse en plenitud y el boliviano particularmente comprende de que no necesita del Estado, pero tampoco necesita de un sindicato para avanzar. Entonces, esta suerte de personas que han entrado al mercado informal en estos últimos 20 años también ha generado algo interesante y que también debe rescatarse. Como muchas personas no solamente querían sobrevivir, porque hay que también recalcar, ¿no? De este 85%, muchos están en la extrema pobreza y no viven, sino sobreviven y generan lo justo al día para alimentarse y para alimentar a sus familias. No tienen ahorros, no pueden adquirir una vivienda, más complicado estudiar en la universidad. Entonces, muchas de estas personas que han sido desempleadas por cierres de empresas en el 2005, en el 2010, en el 2015, muchos de sus hijos estudiaron y trabajaron y ahora entienden y su meta no es ser funcionario público, pero tampoco su meta es sobrevivir. Entonces, se ha generado una cultura del emprendedurismo que es muy interesante y que es importante rescatarlo, ¿no?
Particularmente, mira, en Oruro, en todas las familias hay una persona que se dedica al comercio, en todas. O sea, no hay persona que no tenga un conocido que no se dedique al comercio. Y ahora con el tema de las redes sociales, el comercio digital se ha convertido prácticamente en una vía alternativa para una generación de recursos, ya sea principal o también sea alternativo. Es uno de mis casos, por ejemplo, mira, yo soy abogado, trabajo con gobiernos municipales, atiendo casos en mi actividad principal, pero también tengo una marca de ropa, ¿no? Que funciona de manera paralela y al mismo tiempo tengo una consultora de oratoria y liderazgo. Entonces, antes la lógica era sacas tu profesión y vives de tu profesión, ¿no es cierto? Antes era esa lógica. O Ujú. sacas un oficio y vives del oficio. No, ahora las nuevas generaciones se están adaptando. Si bien la profesión es necesaria, la carrera técnica es necesaria, el oficio es necesario, pero tienes que tener diversos ingresos. Lo cual me parece genial porque se está gestando una generación de bolivianos más independientes. Entonces, es una buena plataforma para que nosotros también podamos ver más adelante de una nación fuerte, pero no desde su aparato burocrático, sino desde sus emprendedores. Y entre esos emprendedores, muchos tendrán potencial para ser medianos empresarios o grandes empresarios. Y creo que el Alto es el ejemplo de eso, ¿no? El Alto es prácticamente una potencial metrópoli del comercio y de la industria, pero lamentablemente el sindicalismo está limitando el avance. Lo mismo pasa con Oruro y parte de la población, particularmente en Occidente. Un detalle más importante, mira, tú decías, estamos en 38 días, ¿no? De bloqueo en La Paz, de conflicto social, donde está escaseando el alimento y demás. La cuarentena rígida en el 2020 ha durado 50 días. O sea, imagínate, estamos llegando a ese número. ¿Te acuerdas que muchos en la cuarentena no podíamos ni salir? Estábamos prácticamente con paralización económica, Sí. pero eso era pues algo comprensible porque era una pandemia. Pero ahora, por decisión de unas cuantas minorías, estamos generando un daño económico similar, pero no porque sea algo que no controlemos, sino por decisión propia. O sea, realmente en algunas partes de nuestro país tenemos grupos que son realmente dañinos y por otra parte tenemos autoridades que son muy masoquistas. La siguiente pregunta, Denis. em, Se ha dicho mucho que, claro, como bien vamos analizando, la gente ya está cansada de estas movilizaciones porque están afectando y vulnerando derechos fundamentales que nos garantiza, respalda y las establece la misma constitución política del Estado, ¿no es cierto? El derecho, por ejemplo, a la salud, el derecho al trabajo, el derecho al libre tránsito, cosa que estos sectores y estos grupos han vulnerado en la población boliviana, ¿no es cierto? Es complicado llegar a las fuentes laborales, se ha visto a través de imágenes y videos que estos sectores en puntos de bloqueos han apedreado a las ambulancias que estaban con pacientes, con personas que tenían que llevarlos justamente a los centros de salud más cercanos. Efectivamente se ha visto que también hubieron fallecidos. Hasta la fecha ya se van contando 10 fallecidos a causa de estos bloqueos, ¿no es cierto? Entonces la gente está esperando y pide a gritos también al presidente Rodrigo Paz que haga algo. No que simplemente llame al diálogo, ¿no es cierto? No que simplemente espere sentado o que le diga a la población boliviana, aguanten, esperemos un rato, ¿no? ¿Tú crees en ese contexto que este gobierno actual, el gobierno, es débil? ¿Y cuál sería, a tu opinión, la solución o las posibilidades que tendría que tener el gobierno para poder solucionar de una vez estos conflictos? Yo creo que la gente le está pidiendo al gobierno que gobierne, ¿no? Porque gobernar no es viajar al exterior, sacarse fotografías, ir a los actos de entrega, no, eso es parte del protocolo. Gobernar es decidir y las decisiones tienen consecuencias, pueden ser positivas como pueden ser negativas. Esa es justamente la responsabilidad que tiene un mandatario, ¿no? Entonces, por esa razón también la gente debería entender de que por eso hablamos de servir a la patria, ¿no? Y el servicio muchas veces es sacrificio. Y hay que entender algo, el presidente tiene que comprender que está gobernando para aproximadamente 14 millones de bolivianos.
no está gobernando para grupos sociales. Eso hacía el movimiento al socialismo y por eso terminó como terminó. Mira, en Achacachi aproximadamente son 4.000 habitantes. 4.000 habitantes. La Achacachi, que es el núcleo, ¿no? El nodo de los Ponchos Rojos. Y en Guanuni, de donde es originario Argoyo, aproximadamente son 20.000 habitantes, pero yo no me atrevería a decir que Guanuni al 100% está respaldando a Argoyo, o sea, hay conflictos. Yo inclusive he tenido reuniones virtuales con varios dirigentes de diferentes grupos sociales que están exigiendo que se levanten los bloqueos. Pero asumamos que está en pleno, es absoluto el apoyo a estas medidas. 20.000 más 4.000 son 24.000. No se compara a 14 millones. Entonces, y aquí hay otro detalle también, ¿no? En estos dos municipios, el gobierno ha ganado con más del 70-80%. Entonces, era un voto prestado, era un pasanaco electoral, hay compromisos incumplidos, sus operadores políticos están fallando. Y aquí te das cuenta de que se cumple nomás lo que decíamos nosotros en la primera vuelta y en la segunda, ¿no? Es un gobierno y es una propuesta electoral que tiene muchos cabos sueltos, ¿no? Que no estaba bien ajustado, que no estaba bien estructurado y que esto es por resultado de esta improvisación, porque ha existido una improvisación. Y el otro detalle, querido Arturo, es que yo no sé por qué hasta la fecha no lo sacan y no lo sacan a patadas a los funcionarios de la gestión de Evo y de Luis Arce Catacora de la administración pública. O sea, porque la lucha no es solamente en el punto de bloqueo. La zona de conflicto no solamente es en la carretera o en la ciudad que está sitiada o en los enfrentamientos con la policía. El punto de enfrentamiento también es interno, ¿no? Con el funcionario servil al MAS que está haciendo desaparecer documentos, con el ex dirigente masista que ahora es parlamentario y no sabes cómo ha entrado a las filas del PDC, que está ahí colaborando, que está financiando, los gobernadores que están jugando un rol bien, bien nefasto, ¿no? Mira, yo hoy día sacaba una publicación muy, muy frontal donde yo les exigía a los gobernadores y a la gente también de que no se aplaudan pues los puentes aéreos. O sea, estamos aplaudiendo que nos quieran vender y nos quieran enchufar pollo con sobreprecio, cuando deberíamos exigir, y los gobernadores deberían ser los principales garantes para que se levanten estas medidas de protesta. Yo te puedo decir de manera clara, Edgar Sánchez, el gobernador de Oruro, está vinculado con los bloqueos. Son las organizaciones sociales que lo han llevado a la gobernación, quienes están en Caracollo, quienes están en la carretera, por ejemplo, Oruro-Potosí, están también con el norte de Potosí, etcétera. Son estas personas. Lo mismo pasa con Leonardo Loza y lo mismo pasa con René Joaquino. Inclusive existen sospechas con el gobernador de Chuquisaca. De los alcaldes podemos hablar de la misma forma. Entonces, mira, el gobierno tiene dos frentes de lucha. Por un lado, con los sectores movilizados y por el otro lado, con funcionarios y autoridades electas que los están saboteando de manera administrativa y desde lo interno de la gestión pública. Ya para ir cerrando, pasaremos al siguiente bloque, querido Denis. Hablemos un poco sobre el futuro de la juventud y también el tejido social de nuestra sociedad, ¿no? Tú hablas mucho, por ejemplo, en tus espacios de debate sobre recuperar el orgullo nacional, la propiedad privada y el germen de la libertad, ¿no? Que tiene que tener el boliviano. Sin embargo, la juventud hoy le toca heredar un país en crisis, con escasez de divisas, filas por combustible como estamos viendo, ¿no? De carburantes y rutas cerradas, lo que viene pasando con los bloqueos. ¿Cómo puede un joven profesional o un emprendedor planificar un futuro en Bolivia si la libre empresa, por ejemplo, y la producción están constantemente secuestradas por el conflicto civil? ¿El bloqueo nos está empujando a la migración masiva de talentos jóvenes, por ejemplo? ¿Tú qué crees al respecto? Bueno, evidentemente la falta de oportunidades genera de que muchas personas, sobre todo jóvenes, trasladen sus proyectos de vida. Bueno, aquí hay un tema, ¿no? De la migración a escala, ¿no? Mucha gente, por ejemplo, de municipios dispersos van a migrar a municipios intermedios. La gente de municipios intermedios migra a las ciudades capitales, sean de ciudades intermedias o no. Las personas que viven en las ciudades intermedias buscan particularmente migrar al eje troncal y los que viven en el eje troncal buscan salir al exterior, ¿no? O sea, hay una migración a escala.
Por esa razón también el vaciamiento, ¿no es cierto?, de los sectores rurales en el tema del censo. Mira, a pesar de que los han obligado con quitarles terrenos, con el tema de la multa sindical, con desconocerlos de la comunidad, muchas personas han decidido agarrar sus cositas con todo el dolor de su alma, porque mira, muchas personas tienen pues esa parcela de tierra, esa casita de adobe, ese ganado lo tienen de varias generaciones. Y por esa razón yo soy un partidario de que se elimine la TCO y se les entrega a cada trabajador campesino, a cada familia, un título de propiedad individual, pero reconocida en derechos reales, como cualquier lote en un lugar o una casa en un lugar urbano. Para mí el INRA ha servido solamente para segregar a personas de primera y a personas de segunda. Para mí la persona que está en el campo es tan boliviana como lo soy yo. Entonces partamos de eso, ¿no? Porque a veces pensamos que solamente la migración es de las ciudades y no, hay una migración a escala desde los lugares más recónditos de la patria. Y por esa razón también yo sostengo, y ahí viene esta discusión semántica, diría yo, porque sustento ideológico no lo tiene. En Bolivia no hay indios, en Bolivia hay bolivianos. Yo sé que eso le va a generar pues mucha roncha a los cataristas, a muchos grupos subversivos de la izquierda que se han camuflado en el indianismo porque la hoz y el martillo ya no tenían vigencia en nuestro país después de la caída de Che Guevara y la derrota de las guerrillas en los noventas. Entonces han usado pues el indianismo para camuflarse. El mejor ejemplo es Álvaro García Linera. Pues para mí no existen indios en Bolivia, todos somos bolivianos. Lo es aquella persona que está en Achacachi, lo es esa persona de Guanuni, lo es el que está en San Julián y lo soy yo también como lo eres tú. La única diferencia que tenemos es en dónde vivimos y a qué nos dedicamos, es la única diferencia. Y yo creo que partiendo de ese escenario, creo que es importante de que las nuevas generaciones, mira, yo de acuerdo a la 342, ley en la que yo participé también en su discusión y debate en el 2011, 2013, fundación, yo soy partidario de que existen límites, ¿no? Para la representación juvenil. Son etapas que uno tiene que quemar. Yo tengo 32 años. Entonces, la edad límite, de acuerdo a la 342, los 28. Y los nuevos jóvenes, las nuevas generaciones que están haciendo incidencia, yo creo que tienen un gran desafío que muchos en mi generación lamentablemente no han tenido el valor de asumir, y es tomar postura, tomar partido, ¿no? Mira, yo he tenido la fortuna de participar en N espacios de capacitación y formación en fundaciones de cooperación alemana, cooperación española, todo lo que está en La Paz, ¿no es cierto?, donde hay estos espacios de capacitación. Y he debido ser de los primeros hondureños que ha sido parte en este espacio y hemos abierto espacio para que otros jóvenes más puedan incorporarse. Pero si bien existía la formación y la capacitación, tú ves a esta gente que ha tenido estas oportunidades, inclusive becas al exterior, que no están generando un liderazgo. Y es porque se está generando una camada de analistas, no de líderes. Y lo que este país necesita son conductores, son líderes. Analistas vas a encontrar en la carrera de ciencias políticas, vas a encontrar en la facultad de ciencias económicas de cualquier universidad, porque el análisis es parte de la formación académica, pero el liderazgo, eso se lo adquiere con la práctica diaria y con la decisión de servir al país. Y por esa razón creo que el siguiente salto que tienen que dar las siguientes generaciones es asumir estos espacios de liderazgo, ¿no? O sea, ponerte de uno de los lados. Y con esto yo no quiero decir que hay dos lados, ¿no? Los del MAS y nosotros, no. Yo creo que hay gente que quiere destruir Bolivia, hay gente que no cree en la grandeza de la nación, ya vemos personas que sí creemos en Bolivia, con todas sus complejidades, con todos sus problemas, con todas sus hieles, creemos en Bolivia. Entonces yo creo que necesitamos más jóvenes que se pongan del lado de la patria y la defiendan, no desde una postura que da buenista, que da bienista, o sea, tratando de agradar a todos. Y creo que nos estamos dando cuenta que en este ciclo político la tibieza, y espero al que le llegue, digamos, el guante gobernante o dirigente, la tibieza está mal vista, ¿no? En tiempos de crisis lo que necesitas es decisión, con todas las responsabilidades que ello implica. Con eso yo no digo que volvamos a las dictaduras militares. Una de las organizaciones a la cual yo me he formado y he sido dirigente nacional y regional durante muchos años es el CONADE, ¿no? Y el CONADE ha luchado contra las dictaduras militares. Pero te paso este dato más para concluir.
Estos grupos irregulares que se hacen llamar movimientos sociales han logrado lo que no pudo ni Banzer, ni Barrientos, ni Natush, ni García Mesa, que la sociedad boliviana, de manera espontánea, la mayoría, se ponga del lado del ejército y de la policía. Eso han logrado. No sé si está bien o si está mal, porque yo considero que el diálogo debería ser la herramienta fundamental para poder resolver nuestras controversias, pero cuando ambas partes no tienen la voluntad de dialogar, cuando ambas partes están en una posición francamente agresiva, o alguno es agresivo y el otro ni le interesa sentarse en una mesa, bueno, hay temas que tienen que decidirse, ¿no? Y más aún con la comisión de delitos. O sea, los que cometieron delitos, los que fueron parte del deceso de ya 13 víctimas en nuestro país, sean de los bloqueadores o aquellas personas que han sido perjudicadas, porque para mí no hay muerto bueno o muerto malo. Para mí son bolivianos, son seres humanos cuya vida es valiosa y si ha sido afectada, ha sido cegada por alguna acción de otra persona, eso tiene que ser investigado y sancionado. Pero yo creo, y reitero nuevamente, necesitamos una nueva generación que ahora decida, se meta en el barro, porque la renovación política no va a ser que Tuto cree sus juventudes, Rodrigo cree, no, no, eso no es renovación política. La renovación política es que las generaciones construyan de a poco, construyan de manera sólida una nueva visión de país y entren al terreno y entren a la cancha a disputarla con los que ya están en este momento en el escenario político. Me quedo con dos puntos de lo que me acabas de mencionar. El primero, respecto a creer en Bolivia y que todos somos bolivianos, ¿no es cierto? Asimilando lo que mencionas con estos bloqueos que está sucediendo, se pudo observar también que muchos movilizados en estos bloqueos mencionan este discurso separatista, un discurso racista, discriminador ante todos los bolivianos, mencionando que estos grupos o estos sectores son los únicos bolivianos que tienen derecho a manejar a como se le pegue la gana el país porque se les pertenece. ¿No es cierto? O sea, en pocas palabras, ellos están mencionando que son más bolivianos que cualquier otra persona, ¿no? Creo que yo considero que genera una separación, una división el cual deberíamos dejarlo hacia atrás. Deberíamos dejar este discurso de odio entre los bolivianos, pero más al contrario le siguen metiendo con esta cizaña, por así decirlo. ¿Tú qué opinas al respecto de esos videos de las personas que están bloqueando que mencionan eso, ¿no? Que dicen que estos croatas, estos austriacos que se vayan, estos caras que salgan de mi país, de Bolivia, que supuestamente estos caras llegaron de la Segunda Guerra Mundial y ojo con el dato, mencionan que la Segunda Guerra Mundial fue en 1932, 1933. Entonces, no sé, el dato histórico que tienen es totalmente desinformado, pero ¿qué opinas al respecto de estos discursos de odio? Primero, los croatas han llegado en un inicio a finales del siglo XIX y a inicios del siglo XX y muchos migrantes europeos han llegado a Potosí, a Oruro. Recalquemos eso, ¿no? O sea, por el tema de la minería, ¿no? El cierre del ciclo de la plata y el inicio del ciclo del estaño. Entonces, justamente estoy preparando un material audiovisual para esta semana. Les voy a mostrar lo que es el mausoleo croata que tenemos acá en el Cementerio General. O Mm. sea, rompamos el mito, ¿no? Y muchos de los descendientes de estos migrantes europeos se fueron a Santa Cruz, se fueron al oriente ya con la platita que acumularon sus padres, sus abuelos, para invertir en el tema de la ganadería. Entonces, primero es absurdo. Aparte, ¿qué tiene si una persona migrante viene acá y quiere hacer su proyecto de vida acá? O sea, es tan boliviano como lo es nosotros. Es más, inclusive el que decide venir a Bolivia sin haber nacido en Bolivia, muchas veces es más boliviano, ¿no? Es más boliviano porque decide. O sea, y con sus acciones y con su voluntad quiere hacer crecer a esta patria, creciendo también uno mismo. Entonces, me parece este discurso de racismo y discriminación es una carta que la utilizan todos los progres, no solamente en Bolivia, sino a nivel Latinoamérica. Pero la mejor manera justamente de poder derrotar este discurso de odio es abrazando justamente una sola identidad nacional. Por otra parte, yo escuchaba a muchos dirigentes decían los aymaras somos mayorías. Aquí tengo un dato importante en el tema del censo. La nación quechua es mayoritaria, ¿no? Estamos hablando de 1.600.000
personas que se autoidentifican como aymaras, y hablamos de 1.595.000 que se identifican como aymaras. Entonces, el quechua tiene mayor presencia en nuestro país. Eso de la nación aymara, aparte de eso, aparte de las 36 etnias que se reconocen y los idiomas que se reconocen en la Constitución, en el censo se establecían más de 50, ¿no? Entonces, hay inclusive naciones indígenas que no están tomadas en cuenta. Pero este tema de complicarnos de quién se autodetermina, quién se autopercibe, etcétera, en el fondo todos somos bolivianos. La única forma de derrotar este discurso de odio y discriminación es unificando toda la sociedad boliviana en torno a una nación, que es la nación boliviana. Por otro lado, a mí me parece ridículo cuando entre ellos se tratan de hermano, ¿no? Es la palabra que se utilizó bastante en los últimos 30 años, hermano, hermana. No sé, Arturo, si tienes hermanos, pero yo a mis hermanos no los dejaría sin comer. A mis hermanos yo no los agarraría chicotes. A mis hermanos yo no los vería morir sin hacer nada al respecto. O sea, ese tipo de hermandad que ellos están planteando, ese tipo de compañerismo que están planteando, me parece completamente aborrecible, ¿no? Hay muchas cosas que discutir sobre este tema, pero reitero, eso es parte de un proceso de construcción de odio de varias décadas, querido Arturo. Y nuestra generación, y también tu generación, porque te llevo algunos años también, tenemos la obligación de recomponer el tejido social, pero no dividiendo, no disgregando. Faltaría que estos quieran hacer un apartheid en nuestro país como pasó con Sudáfrica. No, no, no. Nosotros tenemos que generar una unificación nacional en torno a un concepto, la bolivianidad. Yo creo que ese es uno de los caminos que no va a tomar 5 años, yo creo que va a tomar por lo menos unos 50 años, tal vez ni tú ni yo veamos los resultados de ese proceso, pero lo tenemos que hacer. O sea, una nación fuerte es una nación que está unida y una nación que habla un solo idioma y tiene políticas de Estado, ¿no? De largo plazo, no políticas de gobierno de corto plazo. Así es, estoy totalmente de acuerdo en ese aspecto. Es importante, considero que se debe consolidar la nación boliviana y buscar la unidad entre los bolivianos, como así lo estás mencionando. Querido Denis, estamos llegando a la recta final de la entrevista. Ya para lo último, me gustaría que como un cierre, darte unos minutos para que puedas dar un mensaje a todos los que nos están viendo, en especial a la juventud boliviana, debido a que este programa se enfoca más para los jóvenes bolivianos, ¿no? Estamos viviendo un momento que es un cierre de ciclo, evidentemente, muchos analistas, muchos estudiosos han confirmado esto, pero también basta revisar un poco los ciclos políticos en nuestro país para entender de que este gobierno está abriendo una nueva brecha para una nueva visión de país. Pero algo interesante, algo que el movimiento al socialismo ha logrado, es que el cierre de ciclo no es solamente el cierre de ciclo de partidos de izquierda o partidos de este tinte progresista, sino también estamos viendo un declive de la representación colectiva del corporativismo y estamos viendo el emerger del ciudadano, del emprendedor, del individualismo. Y entiéndase individualismo no como egoísmo, sino con el respeto que cada persona merece de poder consolidar su proyecto de vida en sociedad. Yo considero que es un tema importante mirar y empezar a discutir qué Bolivia queremos de acá a 50 años, qué Bolivia queremos de acá a 100 años, porque esta Bolivia que tenemos hoy la discutieron hace más de 100 años y la discutieron en su momento de su fundación. Entonces creo que es importante y lo que te decía al inicio y a la mitad de la conversación, creo que ya es momento de que los jóvenes no solamente se dediquen a analizar, se dediquen a estudiar, que es importantísimo y es fundamental, sino que den el siguiente paso, es liderar, protagonizar, asumir, empaparse, apropiarse de los destinos de esta nación. Yo creo importante de que la esclavitud hace 200 años era pues de la imposición de una monarquía que estaba en otro continente o la imposición que existía entre naciones originarias. Hoy la esclavitud es intelectual, hoy la esclavitud es sindical, hoy la esclavitud viene de grupos corporativos que te dicen dónde tienes que bloquear, a quién tienes que chicotear, a quién tienes que insultar. Yo creo que tenemos que hacer nuevamente eco de esta frase que nosotros siempre decimos, del morir antes que esclavos vivir,
no solamente como algo que lo cantemos con la voz en el pecho todos los lunes o cuando juega la selección, sino también como una filosofía de vida. El morir antes que esclavos vivir representa por siempre luchemos para defender, para prevalecer y en este caso para recuperar nuestra libertad. Eso sería, y creo que vamos a seguir en la lucha mientras las fuerzas, el destino, la energía y sobre todo Bolivia nos necesite. Y ahí vamos a estar al pie del cañón, donde nos convoque. Así es, querido Denis, más bien muchas gracias por darte estos minutos y compartir junto a nosotros. Te mandamos un saludo a la distancia. Esperemos realmente que estos problemas en el territorio nacional de una vez cesen por completo. Esperemos que el presidente Rodrigo Paz aplique las medidas que tenga que sean necesarias para solucionar todo, ¿no? Buscar esa unidad, buscar la paz, buscar el orden, el trabajo en Bolivia y no olvidarse lo que estabas mencionando. Todos somos bolivianos, todos llevamos la tricolor, así como tú también tienes la manilla porque todos somos bolivianos, no existe uno más, uno menos, y como bien lo mencionas, todos somos de esta tierra. Dejemos esos discursos de odio, dejemos esos discursos de separación y división, unámonos para el bienestar de la patria, así es. Que Denis, un gusto nuevamente compartir contigo, espero nuevamente verte en una próxima y saludos a todos. Hasta luego, gracias por estar con nosotros. Un fuerte abrazo a toda la bolivianidad. Un abrazo a Arturo y un abrazo a los amigos del presente Bolivia. Hasta luego.